Seguro al ver historias te has dado cuenta de que hay ciertos tropos en los personajes. Siempre hay un protagonista, un rival, una sanadora, un tipo grande, un tipo pequeño, inteligente. Hay arquetipos de personajes que son universales y que muchos analistas de historias han determinado como que reflejan cómo los seres humanos les gusta interactuar con este tipo de narrativas, veas en cómics, en películas, en series de televisión, en mangas, libros. Siempre va a haber un orden a cómo van a comportarse ciertos personajes. Pero nunca te ha pasado de que te encuentras con historias que rompen los estereotipos, o mejor dicho, crean un arquetipo de personaje bastante único. Este es el caso de las series que voy a analizar hoy, Bleach e Invencible, que para buenas a primeras no tendrían nada en común. Una es un manga muy exitoso de la Shonen Jump y el otro es la obra estrella de superhéroes de Kirkman, uno de los más importantes escritores de cómics americanos, que también fue el creador de The Walking Dead. Pero, ¿qué tienen en común estas series? Bueno, para mí lo que tienen en común es que dan con un arquetipo bastante peculiar, poco conocido y que casi nunca nadie puede hacer bien, que es el estereotipo del personaje berserker. Y hoy hablaremos de dos personajes que para mí están separados al nacer: Kenpachi Zaraki de Bleach y Battle Beast de Invencible. Pero ¿por qué los llamo personajes berserkers? Bueno, para eso hay que remontarnos un poco a la historia. Vamos a decir que en términos históricos, la violencia ha sido una constante que aparece en todas las situaciones. Los eventos más importantes del mundo se miden en guerras, combates, duelos, y quizá hoy en día nos parezca algo lejano ya que tenemos avances sociales y civilización, pero leyendo a través de las notas de la historia podemos ver que la violencia es parte de la naturaleza humana, es como un lenguaje universal, así que no es de extrañar que nos sintamos atraídos a estas figuras y también personajes míticos que tenían gran capacidad para la violencia. Cuando me refiero a un personaje berserker, no estoy hablando de un personaje que comete violencia. Esa es una observación muy básica. Para entenderlo hay que volver al significado de la palabra berserk, que viene del antiguo nórdico, que denota una clase de guerreros que peleaban con una furia inconmensurable, un salvaje instinto y ferocidad, usualmente cubiertos de pieles de animales como osos, lobos o jabalíes, sin armadura y demostrando su habilidad de combate sobrehumana. Según algunas leyendas, eran inmunes al acero y al fuego. Los berserkers eran un reflejo necesario de una cultura centrada en la guerra, como lo era la cultura nórdica. Al mismo tiempo se puede entender como un llamado al lado más salvaje de la naturaleza humana. Algunos historiadores consideran que algunas de estas personas estaban bajo hongos alucinógenos, que era el verdadero motivo por el cual el guerrero se volvía completamente loco, incapaz de reaccionar o sentir dolor, y por lo tanto mucho más feroz en el combate. Pero para mí este tipo de personaje es muy difícil de hacer creíble, ya que hoy en día la violencia se encuentra limitada por factores sociales y ambientales, haciendo difícil conocer u observar personas con predisposición a la violencia que sea manifiesta, pero que no sean criminales. Este arquetipo responde a épocas de la historia humana donde la vida era mucho más difícil, donde la guerra era constante e incluso las personas debían luchar contra animales salvajes. Es por eso que existe esta conexión con la naturaleza como lucha por la supervivencia que permite entender cómo un personaje sería o estaría en un estado berserker. Pero ahora hablemos de los personajes que para mí son como almas gemelas de dos industrias muy distintas que son el cómic y el manga. Pero vamos a hablar primero de Kenpachi. La primera vez que vi a Kenpachi Zaraki, su diseño me impactó. Es muy llamativo. Un hombre alto, imponente, con vestiduras de capitán de guardia de la corte, pero rasgadas, un parche en el ojo y cicatrices incluso en el rostro y un pelo extraño en puntas. Siendo el segundo enemigo del arco de la Sociedad de Almas, Kenpachi era un capitán con un alto rango, pero su pelea con Ichigo es extraña porque no está respondiendo a la orden de captura que se le había dado, sino que parece que, por mala suerte, Ichigo se encuentra con un animal salvaje que andaba por ahí. Es tan aterrador como que tú fueras por la calle y de repente se te aparezca un oso o un león. Ichigo se ve superado en términos de poder, pero incluso en términos de determinación, ya que Kenpachi no actúa como un peleador convencional. Se expone a los ataques, recibe daño de forma intencional y lo hace todo con una sonrisa maniática, que indica que él de algún modo lo está disfrutando. Kenpachi Zaraki es uno de los mejores personajes de Bleach y hace que la historia sea más interesante y dinámica con su sola presencia de acciones.
La lucha con oponentes dignos como modo de vida le permite atacar aliados y enemigos por igual. Hasta sus mecánicas rompen con las reglas establecidas del universo. Kenpachi durante mucho tiempo es un enigma en cuanto a poder, ya que pelea sin técnicas especiales o poderes, carece de Bankai e incluso utiliza cosas como un parche para limitar su visión y reducir su poder espiritual. Se arregla el cabello con cascabeles ruidosos y durante toda la historia Kenpachi es como un arma incontrolable que cuesta entender, cuyas peleas revelan aspectos de su filosofía personal desde Ichigo, Noitora hasta Gerard, y no es hasta el arco final que entendemos muy bien la mente del personaje y por qué pelea. El derroche de poder bruto y estilo de Kenpachi hacen de él un personaje favorito de muchos fans, ya que no solo existe para la historia, sino que tiene una autonomía en sus acciones, una razón de ser muy evidente. A él le gusta el combate, pero no por eso su razón es menos compleja. Y en este sentido, Kenpachi considera como que el combate es la forma máxima de autoexpresión, de conocimiento y de disfrute. Para él, demostrar que él es más fuerte no es cuestión de ego ante una sociedad que lo acepte, es quizá para él su lenguaje o una forma de arte que solo él entiende. Es esta idea filosófica del combate como forma de entendimiento que no es tan ficticia como se pensaría. De hecho, ha sido observada por muchos luchadores, policías y soldados como algo fundamental para el desarrollo humano, una forma de expresión única, cinética, donde el riesgo de recibir daño despierta instintos de lucha, la adrenalina que corre por las venas y se entra en un estado de concentración absoluta para sobrevivir o ganar, tipo el Ultra Instinto, y que muestra un aspecto olvidado que hoy en día podemos creer que solo era para las criaturas instintivas y que no es una cosa que puede fingirse o emularse, tanto que existen diferencias significativas hormonales y psicológicas entre personas que han peleado o estado en combate y personas que no, dando a las primeras un grado como de autenticidad en un mundo de conflicto real constante. Por otro lado tenemos a Tok, o Battle Beast como se conoce, que es un personaje que ejerce una presión similar en la historia de Invencible de Robert Kirkman, alguien con un poder exorbitante que busca oponentes dignos a través de la galaxia, y la primera vez que lo vemos es un villano mercenario que descuartiza e incapacita a los actuales guardianes del globo, supuestamente los héroes más fuertes, como si fueran unos muñecos de trapo, sin siquiera sudar. E incluso Mark lo deja en un estado prácticamente comatoso cercano a la muerte con fracturas y hemorragias. Pero además de lo grotesco e inesperado que es la escena, como para que él esta lucha es como algo decepcionante, cosa que lo motiva a retirarse sin matar intencionalmente a todos. Robert Kirkman deja en claro que Tok no es un villano secundario musculoso cualquiera, es de hecho una persona autónoma en sus decisiones y por lo tanto capaz de decidir sobre lo que quiere hacer o no. De modo similar a Kenpachi, Tok, Battle Beast, es una amenaza latente pero incomprensible, ya que funciona bajo su propio código de conducta ajeno a los deseos de la gente o de los restos de los habitantes de la galaxia. Para él, la gloria en combate es su única prioridad, y es la única forma de aproximarse a lo que él entiende como la vida. A pesar de ser una latente amenaza al Imperio Viltrumita, Battle Beast, atrapado en prisión, solo accede a ayudar a los héroes, no por ningún apelo moral al deber o a la supervivencia, sino porque la promesa de que le dirán que va a tener un combate con oponentes dignos. Y él es como un desastre natural andante. Tok es incapaz de morir por meras condiciones como el frío del espacio, donde es encontrado y rescatado por la coalición, encontrándose temporal y tácitamente en una alianza con los protagonistas para el alivio de los involucrados, ya que este está de su lado en lugar de ser neutral o apoyando al enemigo. Y es aquí donde quiero resaltar una diferencia fundamental entre un personaje berserker y un protagonista que accede a un modo berserker: la conciencia de acción y de decisión. Para Battle Beast o Kenpachi, ser un berserker es un modo de vida permanente, es parte de su personalidad que informa sus decisiones y los arcos de personajes, mientras que muchos protagonistas, como Naruto, Ichigo, Wolverine, Spider-Man, solo se transforman temporalmente en versiones más poderosas e incontrolables de sí mismos. Quizá es un tropo más común porque responde al control de las emociones negativas como la ira, la frustración acumulada, para derrotar un enemigo que los supera y generar algo de drama. En este caso el manejo del tono es crucial, ya que para un protagonista entrar en modo berserker es usualmente ganar un combate a costa de su mente, su sanidad o sus relaciones con sus amigos. Pero para un personaje berserker, el combate significa mucho más que este tipo de conexiones. Para él es inocuo los conceptos cursis de la amistad o el deber del héroe, por lo cual usualmente son creados como personajes secundarios y tienden a ser los personajes secundarios más memorables de la obra. Pero incluso tienen que mantenerse secundarios para mantener la pureza de la personalidad lejos de los elementos tradicionales de un protagonista. Pero este arquetipo no es ajeno a las relaciones con otros personajes, sino que las interpreta de forma distinta.
Suelen ver al protagonista como un rival digno o un estudiante con mucho potencial, por lo cual tienden a rotarlo constantemente a combates en momentos inoportunos y cuando pelea con ellos suelen romperlos para darles un entendimiento de los riesgos del combate, pero no suelen matarlos, ya que esto sería un desperdicio. Luego, estos autores suelen alejar los objetivos del protagonista hacia enemigos más poderosos que debe luchar con la ayuda de su caótico amigo berserker. Sus relaciones amorosas suelen ser inexistentes en el sentido tradicional, más bien consideran este valor solo a través de la violencia y la habilidad del combate, así que cuando se relacionan tienden a ver el amor como una extensión de la violencia. Y son capaces de amar a una pareja siempre y cuando ésta pueda resistir su fuerza, herirlos físicamente o incluso matarlos dadas las condiciones. Es un tipo de amor torcido donde el combate es una actividad que mantiene el interés común. Y por último están los enemigos a los cuales se enfrentan, ya que suelen darles una irrazonable cantidad de ventaja e incluso consejos. La necesidad de adherirse a un código de combate honorable es primordial ante cualquier tipo de victoria vacía. Utilizar tácticas de baja calaña como el veneno, el terreno o la ayuda de otros para estos personajes es un pecado capital. Es una señal de cobardía incluso para hacerlos matar aliados o automutilarse como compensación. Para ellos el combate requiere una pureza, un compromiso, la autenticidad de una victoria o derrota por un mérito indiscutible, donde la suerte no puede servir como excusa. Para ellos es un ideal tan importante que vale la pena morir por este hecho. Y de hecho, la gloria en la muerte en un combate honorable es la única muerte que aceptan como válida. Otro concepto también sacado de la mitología nórdica, donde el Valhalla era el sitio donde iban los guerreros que morían en batalla y se unían a Odín en el más allá para estar preparados para la eventual guerra del Ragnarok, y donde comían y bebían para siempre en un eterno banquete de muerte, destrucción, comida, ebriedad y felicidad, por lo menos para lo que era la cultura vikinga. Pero hoy en día, donde nos centramos en historias donde el combate tiene una parte intrínseca de la narrativa, es decir, donde hay sistemas de superpoderes, sistemas mágicos o una mitología del mundo donde la gente tiene que tener enfrentamientos y donde los poderes están guiados más al combate que a las utilidades del día a día. Por eso es que estos personajes berserkers son tan importantes, ya que tal como en aquellas épocas donde los vikingos peleaban constantemente, en estos mundos el combate, la pelea, la vida y la muerte son cosas que están de cerca, están con el contacto constante con protagonistas, con transeúntes, con antagonistas, es decir, no hay otro modo de resolver sino a través del combate. Y dado a esto ejercen un poder bastante significativo en cuanto a la construcción del mundo, es decir, como la violencia es el lenguaje que todo el mundo habla, a veces hay que ser el mejor en cuanto a la violencia para poder destacar entre tanto ruido. Y claro, en este caso, qué mejor que ser el más ruidoso para que todo el mundo te escuche. Es por eso que este tipo de personaje me llama bastante la atención, porque captura algo que, bueno, la mayoría de la gente no tiene acceso en su día a día, que es adrenalina pura, combates, disciplina, destrucción, ambientes difíciles. Básicamente es la idea de superar un reto, o cómo decirlo de otra forma, estos personajes tienden a ser de algún modo como bullies, pero no es el bully que cae mal porque lo hace por alguna inseguridad o por algún trauma de la infancia, sino que son simplemente personas que son así, ¿me entiendes? Es como cuando conoces a alguien que tiene una profunda pasión y que la sigue sin miramientos de lo que diría la sociedad o lo que dirían otras personas, sino que la persigue independientemente del pensamiento de otros. Eso es este tipo de personaje, una persona honesta con sus propias debilidades, con sus propias fortalezas, pero que no le importa, simplemente se expresa como sabe expresarse. Me llama mucho ese hecho de que sean tan auténticos, pues de que sean tan terrenales, tan cercanos a la naturaleza humana. Porque en serio, ¿quién nunca ha estado molesto o ha querido golpear a alguien porque se pasa de cretino o de creído? ¿O quién nunca ha querido tener la fuerza y la valentía y la determinación para, no sé, golpear una mesa y decirle a la gente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Es decir, es una fantasía bastante común el hecho de que la gente quisiera tener la superfuerza o la determinación que tienen personajes incluso que no son berserkers en el sentido tradicional porque no son violentos físicamente, pero también podría decirse que son hasta cierto punto intelectuales, pues en el sentido de que apabullan, como Doctor House, por ejemplo, o Sherlock Holmes,
que no son locos ni violentos, pero sí tienen esta capacidad de controlar el ambiente, de afectar la narrativa del mundo y básicamente de tener cojones. Básicamente todos los berserkers son como si Al Bundy fuera algún combatiente, básicamente una persona que es irrepente de lo que hace y es completa y totalmente honesta 100%. Claro, esto no es decir que tú no puedes ser un protagonista berserker. Está claro Guts, pero de Guts hablaré en otro momento porque siento que se merece su propio video y él no cabe completamente en este arquetipo, aunque sí responde a muchos de los motivos por los cuales se le puede hacer mención. Pero si queremos ver otros ejemplos importantes, tenemos historias como Vinland Saga, que es casualmente sobre la mitología nórdica, y donde tenemos al personaje de Thorkell. Si no has leído al personaje de Thorkell, lo recomiendo increíblemente porque es un tipo que es muy carismático, muy loco, pero en el buen sentido. Es decir, el tipo es hasta cierto punto una máquina asesina, pero es una máquina asesina que no puedes evitar sino observar con admiración. Es decir, no lo puedes odiar, el tipo es sí mismo y le gusta cómo es su vida y no se arrepiente de nada. Y bueno, Thorkell en Vinland Saga ayuda mucho a mover los modos de la historia y los diferentes arcos, ya que él es bastante peculiar en su forma de cultivar y de accionar dentro de la propia cultura nórdica. Otro personaje que puedo mencionar siempre es Lobo de DC Comics. Lobo es uno de esos personajes que, bueno, lamentablemente, sí apareció una vez en la Liga de la Justicia Ilimitada, pero es un tipo que, bueno, es un tipazo, es un tipo muy de su época, muy arrogante, muy grosero. El tipo se ha comido un planeta, el tipo prácticamente destruyó su propio planeta y su propia raza por los LOLs, porque sí. Pero lo más difícil es que este tipo es ultra poderoso, incluso puede llegar a rivalizar con Superman en algunos casos, dependiendo de la continuidad. Pero él no lo hace como por mala intención, pues él simplemente es un mercenario y es un bully. Pero lo repito, el tipo tiene demasiado estilo, pues simplemente no se lo puedes negar. Broly en Dragon Ball, que bueno, es la película no canon más memorable, donde conseguimos a un Super Saiyajin que tiene el poder para poner en jaque a todo el equipo Z, incluyendo a Goku y a Vegeta. Y fue tan memorable que incluso el mismo autor, Akira Toriyama, lo decidió volver canon con aún mejor historia y también con el mismo nivel de poder. Es decir, podría decirse que forma como una trinidad donde Goku es el protagonista, Vegeta es el rival, pero Broly es ese tipo que es igual de fuerte que ellos dos, pero que es más violento y que no tiene el mismo nivel de control sobre su poder, pero al mismo tiempo le da como un balance interesante. Pues su película es muy buena junto con sus animaciones, porque básicamente toma esta perspectiva pues de que no es, es otro de esos tipos súper ultra fuertes dentro del universo. ¿Cómo podemos hablar de Berserker sin hablar de Hulk de Marvel Comics? El personaje que representa la ira, el ego, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero de los cómics básicamente, que es un recuerdo reprimido del trauma irónico que le sucedió al Dr. Bruce Banner. Claro, que representa más a su naturaleza más humana, más baja en ese sentido, pero también Hulk ha crecido durante los cómics y dependiendo de los arcos representa a veces fases de su estado psicológico. Puede representar el ego, el yo, puede representar también la sombra de Jung, entre otras cosas que se pueden analizar, pero que simplemente es un personaje que siempre ha llamado la atención porque siempre cumple el rol del Berserker dentro de los Vengadores, como lo hizo en las películas o también como lo ha hecho en la serie animada. Es el tipo que tú llamas si necesitas fuerza bruta para solucionar un problema, sí porque sí. Y bueno, en los videojuegos ni se diga. ¿Qué voy a decir más que mi amigo Kratos? Bueno, aunque Kratos tiene muchas más complejidades, sí cumple ciertos elementos del Berserker, donde es un tipo muy creído, muy arrogante, pero tiene todo el poder y toda la capacidad para respaldar cada acto de violencia que comete. Así que no puedes evitar sino respetarlo. Y a esto es lo que quiero llegar al final del video, el respeto para los personajes berserkers, ya que básicamente nos revelan una idea que es cierta, que es que la violencia es una forma de comunicación necesaria, es parte de la experiencia humana y es una manifestación existencial e incluso puede llegar a ser hasta algo estético, artístico si se quiere ver, que impresiona a los demás ya sea por miedo o por fascinación. Y bueno, gracias por prestarme atención en estos minutos. Espero de que esta reflexión te haya parecido interesante y gracias por ver mi video una vez más. Nos vemos en la próxima.